Hola hermosas, es un gusto saludarlas. Soy Olivia y bienvenidas a este espacio de Hijas del Rey. Estamos finalizando esta temporada y quiero recordar contigo lo que vivimos en la sexta temporada, Los Profetas de la Biblia. Fue un tiempo profundo donde vimos cómo Dios levantó hombres con un llamado claro de hablar de su verdad, llamar al arrepentimiento y anunciar esperanza. A través de cada profeta aprendimos que Dios sigue hablando hoy, que Él confronta lo que necesita ser transformado en nosotras, pero también nos recuerda constantemente su amor, su misericordia y su deseo de restaurarnos. Descubrimos que no importa el contexto, la voz de Dios siempre pues tiene un propósito: volver nuestro corazón a Él. Gracias por ser parte de esta comunidad, por abrir pues tu corazón y caminar juntas en este proceso. Lo que Dios habló en esta temporada no termina aquí. Sigue dando frutos en cada una de nuestras vidas. Y para cerrar esta hermosa temporada, vamos a aprender de la vida y el ministerio del profeta Joel. Y bueno, un profeta que en medio de la crisis pues nos enseña verdades poderosas, el llamado urgente al arrepentimiento, la certeza del día del Señor y la maravillosa promesa de restauración y del derramamiento del Espíritu Santo. Prepárate, porque este último estudio pues no solamente cierra una temporada, sino también abre una puerta pues para que Dios siga transformando nuestro corazón. Así que comenzamos. Primero que nada vamos a ver quién fue el profeta Joel. Bueno, el profeta Joel fue uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Su nombre significa Yahvé es Dios. Él era hijo de Petuel. Si leemos Joel 1:1 dice: palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Fíjense algo importante, en la Biblia no se menciona mucho sobre su vida personal, lo cual pues resalta algo muy importante. Su mensaje era más importante que su biografía. El tiempo en que vivió el profeta Joel pues no se puede determinar con una total exactitud, ya que su libro pues no menciona reyes ni eventos históricos específicos que permitan fecharlo con precisión. La mayoría de los estudios actuales tienden a ubicar al profeta Joel en un periodo después del exilio en Babilonia, más o menos en el año 586 a.C. ¿Por qué? Pues porque habla de Judá restaurada, también menciona la dispersión del pueblo y también habla del templo que parece estar en funcionamiento nuevamente. Así que más importante que la fecha exacta, el mensaje del profeta Joel es muy claro: un llamado al arrepentimiento y la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Joel 2:28, esto viene en Joel 2:28, y que esto pues se cumple en el Nuevo Testamento en Hechos 2. ¿Y cómo fue su ministerio? ¿En qué contextos vivió el profeta Joel? Bueno, él profetizó en Judá en medio de una crisis devastadora. Había una plaga tremenda de langostas, una sequía extrema, una devastación económica y espiritual. Si nosotros leemos Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esta crisis no solo era real y estaba ocurriendo, sino que también era un llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Y cómo fue el llamado del profeta Joel? La Biblia no describe explícitamente el momento de su llamado, pero se observa claramente que recibió revelación divina directa de Dios. Fue levantado como una voz profética en medio de una crisis nacional y tenía autoridad espiritual para llamar al pueblo. Su llamado se evidencia en su mensaje.
Si leemos Joel 1:12 dice, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Aquí vemos nosotros que la sequía y la pérdida de los árboles frutales pues simbolizan una devastación total, no solo económica, sino también de tipo emocional y espiritual. La frase "se extinguió el gozo" muestra que cuando falta la provisión y la comunión con Dios, también se apaga la alegría del pueblo. ¿Y cuáles eran los rasgos del carácter del profeta Joel? Primero vemos que era un profeta sensible a la voz de Dios. Joel interpretó pues esta tragedia natural que se estaba viviendo como un mensaje espiritual. También tenía un carácter confrontador, ya que él no suavizó el mensaje, él llamaba a un arrepentimiento real. Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Así que este versículo enfatiza que Dios no busca apariencias externas de arrepentimiento, sino una transformación genuina del corazón. En la cultura hebrea, rasgar los vestidos era señal de dolor, pero Dios pide algo más profundo, un arrepentimiento sincero y real. Dios siempre va a valorar un corazón quebrantado y sincero más que cualquier acto religioso externo. El profeta tenía un carácter esperanzador. Aunque advierte de juicio, también anuncia restauración. Su carácter también era intercesor, ya que convoca al pueblo a clamar. En Joel 2:17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Este versículo pues muestra el papel de los líderes espirituales pues como intercesores del pueblo. Los sacerdotes debían colocarse en una posición de humillación, de clamor, pidiendo a Dios misericordia, no solo por ellos, sino por toda la nación. El énfasis de esta palabra está en rogar. Perdona, oh Señor, a tu pueblo, reconociendo que el mayor peligro no es solo el juicio, sino que el nombre de Dios sea deshonrado entre las naciones. Es decir, Dios llama a una intercesión profunda, donde los líderes claman con humildad por restauración, poniendo el honor de Dios y el bienestar del pueblo en primer lugar. También el profeta era un visionario espiritual, ya que pues no solo habló de su tiempo, sino también habló del tiempo futuro. ¿Y cuáles fueron las principales profecías del profeta Joel? Primero, vamos a ver el día de Jehová, que es uno de los temas centrales. Leemos en Joel 1:15 que dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Aquí nos habla de un día de juicio, de una manifestación del poder de Dios y de una restauración para las personas que se arrepienten. Este versículo es un grito de alerta. El día del Señor está cerca y traerá juicio. La palabra destrucción resalta que no solamente será un evento leve, sino una intervención poderosa de Dios frente al pecado. Al llamarlo todopoderoso, se enfatiza que nadie puede resistir su juicio, pero también implica que Él tiene el control absoluto de todo. En resumen, el profeta Joel advierte con urgencia que el juicio de Dios es real y cercano, llamando al pueblo a despertar y volverse a Él.
Otra profecía fue la restauración después del arrepentimiento. Joel 2:25 dice: Joel profetiza aquí en esta palabra una de las promesas más hermosas que Dios nos dio. Y dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Este versículo revela el corazón restaurador de Dios. Después del juicio y de la disciplina, Él promete devolver lo que se perdió, no solo en lo material, sino también en el tiempo, la esperanza y la bendición. La imagen de las langostas representa todo aquello que devastó la vida del pueblo, pero Dios afirma, ¿verdad?, que su gracia puede superar cualquier pérdida. También otra profecía de las más importantes fue el derramamiento del Espíritu Santo, y es la profecía más conocida del profeta Joel. Si nosotros leemos en Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía fue cumplida en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 16 al 17. ¿Verdad? Si nosotros lo leemos, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este pasaje conecta directamente con la profecía del libro de Joel, mostrando su cumplimiento. El apóstol Pedro explica que lo que está ocurriendo en el día del Pentecostés no es algo extraño, sino el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Dios. La frase "en los postreros días" señala el inicio de una nueva etapa. Dios ahora derrama de su Espíritu Santo sobre toda carne, sin distinción de edad, género o condición. Dios cumple su promesa, inaugurando un tiempo donde su Espíritu Santo está disponible para todas las personas que creen en Él. También el profeta hizo otra profecía que fue el juicio a las naciones. Si nosotros leemos Joel 3:2 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dios declara que reunirá a las naciones para juzgarlas por cómo trataron a su pueblo, especialmente por haberlos dispersado y repartido su tierra. Este juicio refleja que Dios no es indiferente a la injusticia. Así que el mensaje central del libro de Joel, pues puede resumirse: crisis, arrepentimiento, restauración, derramamiento del Espíritu Santo y juicio final. Así que, amigas, gracias por acompañarme en este tiempo tan especial. Hoy aprendimos que a través del profeta Joel, pues Dios nos habla con claridad y amor, que las crisis pueden ser un llamado suyo, que el arrepentimiento debe nacer desde lo más profundo del corazón, y que siempre hay esperanza de restauración en Él. Recordemos que su Espíritu está disponible para todas sin excepción, y que vivir conscientes del día del Señor pues nos lleva a una vida más rendida y alineada con su voluntad. Que esta verdad quede grabada en tu corazón. Me dio mucho gusto saludarlas. Nos vemos en la próxima temporada. Les va a encantar. Hasta luego.